poder hablar más fuerte, ya que tenemos problemas con los micrófonos. Agradezco mucho a la ANDE la gentileza que ha tenido para invitarme a participar en este foro. Para mí es un honor también compartir con mi compañera diputada, doña Patricia Mora, que es una diputada seria, una diputada estudiosa, combativa. Hemos coincidido en algunos temas legislativos, en otros hemos tenido discrepancias, pero bueno, eso es el estilo y la vida democrática. Yo quisiera brevemente desarrollar un par de conceptos sobre el tema tributario antes de entrar a los proyectos, como para que los tengamos claros. ¿Por qué es que pagamos impuestos? De alguna manera es lo que debemos de entender. Dentro de la perspectiva democrática, el hecho de cobrar tributos lo que pretende es buscar mecanismos que redistribuyan la riqueza. El impuesto debe ser visto como un mecanismo para qué. Muchas gracias. Les decía que, ¿para qué pagamos impuestos? Los impuestos, desde la óptica de organización democrática, debe de ser un mecanismo para que nosotros promovamos la distribución de la riqueza. Porque hay grupos que obtienen ganancias por encima de lo que se requiere para vivir, hay otros grupos que no tienen ingresos suficientes para poder vivir, y hay una serie de inversiones y gastos colectivos de la sociedad que se deben de pagar por la contribución de todo el colectivo que integra esa sociedad. Entonces, el objeto de un sistema tributario es el de recoger una parte de esas ganancias que le sobran a un grupo para trasladarlas al Estado para que pueda hacer obra social, trabajos en beneficio de la colectividad, infraestructura, etc. Por eso entonces debemos de entender el tema tributario como un tema eminentemente social, porque es un instrumento de redistribución de la riqueza y es el instrumento por esencia que debería de hacer la mejor distribución de la riqueza, porque las otras formas de distribuir la riqueza serían la confiscación de parte de la riqueza, quitarle a la gente propiedades, la reforma agraria, etc. Pero el sistema tributario puede lograrlo dentro de un equilibrio social que permita que al final de cuentas la sociedad progrese y se pueda vivir bien. Por eso encontramos los sistemas tributarios más avanzados y los más drásticos en el cobro de tarifas en los países nórdicos, por ejemplo, en donde en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, las tasas impositivas son tan altas que es prácticamente la mitad de lo que se recibe de ganancias, lo que se contribuye con el Estado pagando los impuestos, pero también en donde vemos los sistemas de vida y los instrumentos de ascenso social mejor desarrollados, y donde son sociedades que desde el punto de vista nuestro, quienes compartimos ese criterio, son ejemplares en ese sentido de redistribución de riqueza y mejora social. Entonces, cuando hablamos de impuestos estamos hablando esencialmente de un tema social, no es un tema económico. El tema económico o jurídico es cómo se funciona, pero el tema de fondo es un tema social. Entonces, de ahí que los impuestos deban de ser, como lo decía quien me antecedió en el uso de la palabra, deban de ser, o don Mario de Bandas en su presentación, además, deban de ser progresivos. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más tiene un contribuyente de dinero, debe de pagar más, y cuanto menos tiene, debe de pagar menos. Y eso es parte de lo que siempre debemos de buscar cuando tratamos de desarrollar una reforma tributaria. Por eso es que no es bien visto el impuesto de ventas, porque el impuesto de ventas en última instancia castiga más a los grupos que tienen menos recursos, porque pagan impuestos sobre el consumo, y usualmente los grupos de menos recursos no tienen ahorros. Entonces el ahorro que no está pagando impuesto de ventas queda libre, mientras que el consumo, que es prácticamente lo básico en los hogares más pobres, sí está pagando impuestos. Por eso es que siempre se ha tenido alguna resistencia hacia el impuesto de ventas como un impuesto que pueda buscar ese equilibrio social, a diferencia del impuesto sobre la renta. Ahora bien, ¿qué ha pasado en Costa Rica? Y podemos ubicarnos 20 años atrás y voy después a llegar al proyecto de ley que nos ocupa. En Costa Rica, durante muchos años, el tema del pagar impuestos y de la evasión se convirtió casi que en un deporte nacional. En otras sociedades, que una persona entre a un círculo social o colectivo de cualquier naturaleza y sea calificado como un evasor es motivo de un rechazo de esa persona. En Costa Rica durante muchos años más bien se premiaba al que era el mejor evasor o el más grande evasor, porque era una situación en donde no existía un repudio social hacia la evasión. Y entonces todo el entorno y la idiosincrasia costarricense
veía con buenos ojos, o no tal vez lo veía con buenos ojos, sino toleraba el ejercicio de elevación de impuestos. Por eso hace 20 años, siendo yo presidente de la Asamblea Legislativa y diputado, nos dimos a la tarea de buscar una ley que estableciera el delito tributario. Y establecimos la Ley de Justicia Tributaria, que lleva mi sello del artículo 1 hasta el último, porque la trabajé personalmente como diputado, para meter a la cárcel a las personas que no pagaban impuestos. Y en ese momento lo que dijimos fue, Costa Rica tiene que transformarse y tiene que ser un país en donde el que no paga impuestos tiene que terminar en una cárcel. Y de alguna manera decíamos, el Ministerio de Hacienda al final va a tener que hacer estadios completos o buscar recintos muy grandes para meter a los evasores, porque después de que aprobemos esta ley vamos a terminar teniendo a las personas que no cumplen con el Estado metidos tras las rejas. ¿Y qué pasó? 20 años después solo ha habido una condena a una persona, me parece que en San Carlos, por evasión fiscal. Y esa persona que fue condenada, el Tribunal de Apelaciones anuló la condena y lo reenvió nuevamente a juicio. Entonces, durante 20 años hemos tenido el delito tributario ahí en nuestra legislación y en 20 años no hemos tenido una sola persona tras las rejas. ¿Qué es lo que sucede en otros países? Que las autoridades tributarias buscan casos ejemplares, los toman, los llevan y los condenan. Y eso entonces genera un efecto del derecho penal que es lo que se denomina el valor ejemplarizante de la pena. Beisbolistas en los Estados Unidos han sido condenados, son casos históricos. Una hotelera muy famosa fue condenada por evasión fiscal, y actores, personas vinculadas a Hollywood, y eso sirve como un ejemplo para generar temor. En Holanda, un entrenador de fútbol que vivía en Holanda y se inscribió como si viviera en Bélgica y puso su recinto tributario en Bélgica, pero logró demostrarle el fisco holandés que pasaba todo su tiempo en Holanda, que tenía a su familia en Holanda y que vivía en Holanda y que se había pasado a Bélgica solo por evadir impuestos. Terminó siendo condenado, y también un ejemplo en la sociedad holandesa, el tener a un entrenador de nivel mundial de fútbol metido tras las rejas producto de que no había pagado impuestos. Pero en Costa Rica no logramos generar ese proceso de tener un carácter ejemplarizante con la Ley de Justicia Tributaria, y no hemos llevado a las personas a que puedan estar tras las rejas. Hemos tenido a don Francisco Alanés, a don Carlos Arias, a don Jorge Chavarría como fiscales generales, hemos tenido a todos los jueces que han habido en materia penal, hemos tenido diferentes partidos políticos, diferentes directores de la tributación directa, y al final no se ha podido meter a ninguna persona a la cárcel. Les doy una explicación muy breve para que se entienda qué es lo que pasa, porque a veces se cree que es que no hay acción estatal, etc. Pero hay algunos temas jurídicos que en el país no se han podido manejar, que no se han podido resolver desde la óptica tributaria penal. Una es que cuando la tributación directa inicia una investigación, las presunciones van en contra del contribuyente. O sea, la tributación directa dice: si usted es abogado y se presume que tiene un ingreso de X cantidad de millones de colones al año, y la persona tiene que demostrar que no los tiene, pero si no logra demostrar que no los tiene, la tributación le pone el impuesto sobre esa presunción. Pero cuando se va a la vía penal, la presunción es diferente: todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, el Ministerio Público recibe muchos expedientes basados en las presunciones, y cuando llegan a la vía penal, esas presunciones no operan, sino que se tiene que hacer y reconstruir un expediente para lograr demostrar que esa persona es culpable. Les doy una explicación breve como para entender parte de los problemas que hay en esta materia. Y por supuesto hay muchos tratadistas que han venido a desarrollar la tesis de la no autoincriminación en materia tributaria, que eso que suena tan complicado quiere decir de manera muy sencilla que cuando la tributación me pide a mí una gran cantidad de información, yo se la doy. Después, aparte de esa información, no se puede usar en la vía penal, porque recuerden aquel principio de que lo vemos en las películas: usted puede permanecer callado, pero todo lo que diga será usado en su contra. O sea, yo no estoy obligado a dar pruebas en contra mía. Si voy a la vía penal, si a una persona la acusan por un homicidio, no tiene esa persona que demostrar que no tiene pistola, o no tiene que demostrar, es el Estado el que tiene que demostrar que tiene la pistola. Pero si esa persona es obligada a empezar a demostrar, eso que demostró después no puede ser usado en su contra. Entonces hay un tema jurídico que resolver, al cual tendrá que darse la discusión
tributaria y penal para poder resolverlo, porque ya está resuelto en otros países del mundo, porque en otros países hay también un sistema donde la gente se presume inocente y también termina condenada. Pero la realidad es que llevamos 20 años y no han habido condenas, y los evasores siguen, y las listas de evasores están publicadas en las páginas del Ministerio de Hacienda, pero siguen en la calle libres y no hay personas que hayan resultado condenadas. Entonces debemos de hacer algo, no podemos estar de acuerdo como está el sistema. Y ahí es donde la pregunta es, pero entonces, ¿qué hacemos? Y el gobierno ha mandado un proyecto de ley que es el proyecto contra el fraude fiscal. Ahí tal vez quiero hacerles una aclaración. Cuando ustedes hablan de que la propuesta más importante en este momento es la reforma tributaria, sí quiero decirles que en la Asamblea Legislativa no estamos discutiendo una reforma tributaria. No ha llegado ninguna propuesta para reformar el impuesto de ventas, ni el impuesto de renta. No hemos planteado el tema de si vamos a tener a Costa Rica como un país donde la gente pague impuestos solo con lo que se gana en el país, o impuestos territoriales, o también los que tienen dinero e inversiones fuera de Costa Rica vayan a pagar impuestos con lo que ganan fuera de Costa Rica. Son esas discusiones que están pendientes, pero que ni siquiera hemos llegado a ellas. Entonces, decir que hay una reforma tributaria en discusión en sede legislativa es un error. Lo que hay es únicamente un proyecto de ley que se llama Ley contra el Fraude Fiscal, que lo que pretende es darle más instrumentos a la tributación directa para combatir la evasión fiscal. Ahora bien, sobre ese proyecto, primero, ante la manifestación que ustedes hacen en su editorial en contra de mi persona, debo decirles que nosotros, en mi caso, yo presenté 300 mociones a ese proyecto de ley porque nunca tuvimos capacidad de conversar con el Ministerio de Hacienda. Y dentro de la estrategia de este gobierno, que yo la respeto, es un gobierno que tiene una visión diferente, una posición de cambio, la línea que se siguió durante el primer año de la administración Solís Rivera fue no hablar con los diputados de Liberación Nacional. Yo la respeto. Cada quien tiene derecho a manejar la asamblea y administrar el poder como crea que es la mejor forma. Nosotros pertenecíamos a otra escuela, que era la de la negociación. Cuando pasamos la ley de justicia tributaria, esa ley la negociamos con los partidos de oposición antes de que la lleváramos a la Asamblea Legislativa. Y una vez que entró a la Asamblea Legislativa, la seguimos negociando hasta que se convirtió en ley de la República. Pero este gobierno siguió la línea de no negociar con nosotros. Y de alguna manera nuestro mensaje fue, si aquí no hay negociación, aquí no hay proyecto de ley. Y las 300 mociones lo que pretendían era que no se avanzara pensando que podían atropellarnos. Y ustedes pueden criticarme o no, pueden decir que es una vanidad de Liberación Nacional o pueden darnos la razón, pero nosotros partimos de la base de que no se puede ignorar a la fracción más grande, aunque no sea mayoritaria, pero que no se puede ignorar a 18 diputados y simplemente creer que no existen y que se pueden hacer las leyes sin tomarlos en cuenta. Dichosamente, al inicio del segundo año de la administración, tuvimos una primera reunión con don Elio Fallas y con su equipo, y lógicamente iniciamos un proceso de negociación, y lo primero que hice fue retirar mis mociones, las cuales ya no están ahí, e iniciamos un proceso de negociación con el Ministerio de Hacienda. Pero bueno, volviendo al punto, esta propuesta tiene algunas cosas que son buenas, pero tiene algunas otras cosas que a nosotros nos parece que no son buenas y que salen de la idiosincrasia costarricense. Básicamente, el tema que más discusión nos ha generado es que la tributación, que en este proyecto se establece la posibilidad de que la tributación haga los cobros de manera administrativa. Hoy son judiciales, pero lo que se está autorizando en esa propuesta es que la tributación pueda funcionar como un tribunal, como un juzgado de cobro judicial, y que la tributación haga los embargos, la tributación haga los remates y la tributación se encargue del cobro. Nosotros, por definición, creemos que lo que hay en el país es una mora judicial que debe resolverse, que afecta tanto juicios de familia, donde duran meses en fijar una pensión alimenticia, juicios laborales, donde se toman de 3 a 5 años en dar unas prestaciones legales, juicios penales, donde vemos que la gente comete un delito y pasan 5 o 6 años y todavía no hay condenas, y que lo que hay es un problema estructural de mora judicial y que debemos de resolverlo. Y que ese problema es el verdadero problema que tenemos, no que los cobros judiciales de tributación directa duren mucho. Y nosotros nos hemos opuesto a que el cobro sea administrativo. Nos parece que en el sistema jurídico costarricense debe de existir la potestad de que el principio de que la ejecución de las sentencias está en manos de los jueces. Y les voy a poner un ejemplo. Hoy en día aquí hay procedimientos arbitrales.
Si la ANDE hace un contrato para construir un nuevo edificio, usualmente pone una cláusula arbitral de que si llega a una discrepancia con la constructora pueden ir al centro de arbitraje de la Cámara de Comercio, y eso es válido y ya se cumple y se va a un arbitraje, y lo que resuelve ese arbitraje es sentencia con carácter de cosa juzgada. Pero vean qué interesante, lo que resuelve el arbitraje se tiene que ejecutar después en vía judicial. Si ese arbitraje dice que la constructora le tiene que pagar a la ANDE 10 millones de colones o 100 millones de colones, no es el centro de arbitraje el que ejecuta la sentencia, sino que tiene que ser el Poder Judicial el que haga el cobro judicial de ese dinero. ¿Por qué? Porque en una esencia de nuestro sistema jurídico no se ha llegado a trascender la posibilidad de que cedamos el control judicial al control administrativo. Por eso hay incluso un pronunciamiento del Colegio de Abogados que es categórico diciendo que es inconstitucional hacer el cobro administrativo. Nosotros lo que hemos propuesto es que no haya cobro administrativo, que haya cobro judicial con una mayor celeridad. Y estamos autorizando en una moción que hicimos que la tributación directa pueda solicitar el embargo, el juez lo autoriza y lo practique la tributación directa, pero autorizado por el juez. Si encontramos una posición híbrida, ¿verdad? La administración tributaria no puede embargar, la administración tributaria tiene que pedirle permiso al juez para que haga el embargo, y la tributación, si el juez le da el permiso, puede realizar el embargo. Para pegarme a los 20 minutos, me quedan dos minutos de tiempo. Tenemos también algunas otras diferencias con ese proyecto. Una es que establece un principio de solidaridad de la familia. Tal vez en el periodo de preguntas y respuestas se los puedo explicar, pero si hay una deuda de un familiar y nosotros tenemos una empresa en la que somos socios, me pueden terminar cayendo a mí para que yo pague la deuda de ese familiar. Y esa es una solidaridad que se establece ahí en uno de los artículos, 202 inciso C. Nos parece que eso no es lógico. Hay otro tema que es la responsabilidad que se puede poner a los asesores. O sea, si alguien da un consejo para evadir, que al final la tributación considera que era un consejo que permitía evadir impuestos, la persona que da ese consejo termina pagando una multa del 20%. Eso nos parece que también no es correcto, porque algunos dicen, los abogados, les aclaro que yo no ejerzo el derecho desde hace muchos años, estoy dedicado a la actividad empresarial, así es que no estoy defendiendo intereses gremiales, pero lo que sí he dicho es que los abogados están bravos porque ya no van a poder dar consejos para evadir. No, no es cierto. Es que si el gerente financiero de la empresa dice que se registre el diferencial cambiario, eso que significa que el dólar suba o baja, que se registre de manera que represente un gasto para la empresa, y la tributación directa después dice que no, entonces esa persona termina siendo responsable en un 20% de la deuda. Yo pongo el ejemplo del Banco Nacional. Don Bernardo Alfaro, que es el gerente de riesgo, ha dado una serie de criterios para que el Banco Nacional registre cuentas. La tributación no estuvo de acuerdo con ese criterio y le está cobrando al Banco Nacional 38.000 millones de colones por impuestos no pagados. Bueno, de acuerdo con esa norma, don Bernardo Alfaro, funcionario del Banco Nacional, debería pagar un 20% de esos 38.000 millones. Entonces, ese tipo de normas nosotros no las compartimos. Ya hay versiones diferentes para cambiarlo, pero en síntesis, y para ir terminando, nosotros sí creemos que hay que darle más instrumentos a la tributación directa, pero creemos que esos instrumentos sí tienen que ser dentro de un marco de derecho. No creemos que este proyecto vaya a solventar los problemas tributarios del país, porque si no los hemos podido solventar con la sanción más fuerte que tiene la institucionalidad, que es meter a alguien a la cárcel, pues tampoco los vamos a solucionar si no buscamos otros mecanismos más integrales. Y quiero nada más decirles un ejemplo, si usted me permite un minuto más. Con respecto a lo que se planteaba con lo de la caja, a veces uno cree que lo que uno tiene entre las manos es lo mejor, pero si uno se pone a escarbar encuentra mecanismos más eficientes. Y les voy a contar un ejemplo. La ley de la caja, una reforma a la ley de la caja, a la que don Mario se refiere, pretende también trasladar el cobro administrativo, el cobro judicial al administrativo. Entonces, que si alguien no paga las planillas, la caja sea la que haga la ejecución. Yo debo decirles que yo tengo mis dudas de que los órganos administrativos puedan operar como operan los tribunales de justicia, porque no es tan fácil de la noche a la mañana convertirse uno en un tramitador de juicios, recibir audiencias, hacer embargos, etc. Pero ese era un tema del proyecto. Yo, sin embargo, me empeñé y les debo decir, y al final logré que esto lo incluyéramos en el proyecto, por cambiar una norma, que es la del cierre del negocio, que me parece que es más eficiente que lo del cobro administrativo. Y en el proyecto de la caja establecimos una norma de que el cierre de negocio se dé si el patrono está en mora con la caja. Porque hoy en día el cierre del negocio se concibe como un castigo.
Si el señor que tiene el negocio al frente no paga la planilla, entonces la caja lo advierte y después, como castigo, le cierra el negocio 15 días. Y han habido casos hasta publicados en La Nación de empleados que han contado cómo entran por una puerta de atrás mientras tienen sellada la puerta del frente. Pero bueno, entonces pasan los 15 días y la empresa abre. Ustedes ven muchos restaurantes que dicen en remodelación, no está en remodelación, es que lo cerró la caja 15 días. Pero pasados los 15 días abre. Bueno, ahora logramos poner en este proyecto una norma diferente, que es que el cierre del negocio no es una sanción, entonces por lo tanto no tiene que ser 15 días. Que el cierre del negocio es consecuencia de no estar al día en la caja, porque el estar al día en la caja es un requisito de operación. ¿Qué pasa si ustedes van a construir en un terreno una casa y no tienen el permiso municipal? La municipalidad llega y les pone una cinta y les para la construcción, ¿correcto? Porque el permiso es un requisito para la construcción. Bueno, hoy en día estamos estableciendo en ese proyecto ese punto. Para operar es un requisito estar al día con las planillas. Si usted no está al día, no puede operar y por lo tanto su negocio se cierra. Entonces el cierre no es 15 días porque no es una sanción, es indefinido hasta que usted pague. Y eso es mucho más eficiente en el cobro que irnos al cobro administrativo. Bueno, yo con esto termino esta primera parte. Por supuesto estoy en la mejor disposición de contestar preguntas y respuestas. He venido aquí conociendo pues, los criterios que ustedes habían tenido sobre mi posición, porque la verdad es que como diputado me parece que yo debo dar la cara, debo dar mis puntos de vista, no estoy más que representando al pueblo y el pueblo debe conocer cómo pienso y tener la oportunidad de discutir, discrepar, coincidir, no coincidir, atacarme en el campo del respeto y de las ideas, por supuesto, pero de que realmente estamos en un proceso legislativo donde creemos que hacemos las cosas responsablemente, aun cuando no necesariamente las compartamos. Muchas gracias por la invitación.